Muy bien. Volvemos entonces. Termino con las cuestiones de organización, repitiendo algo que creo que es importante de repetir. No se puede dar clases, nos juntemos con uno, con otro, cuando quieran, cuando puedan. Necesitamos un mínimo de organización. Lo que estoy diciendo es muy lógico. Las clases tienen un horario, es una posibilidad de encuentro. No todos vamos a poder estar presentes en todas, eso lo sabemos, me pasa a mí como alumna también. No somos extraterrestres, nosotros también somos alumnos. Lo que sí uno puede dejar en manos de ustedes es el tema de autorresponsabilizarse. Realmente yo no puedo estar, estoy buscando excusas, si no pueden estar, ustedes sabrán. Yo no puedo juzgar eso y no puedo ir a sus casas, ni tampoco saber si económicamente pueden o no pueden algunas cosas. Lo que sí sé es que son adultos. Como adultos van a poder decidir esto lo voy a poder afrontar o a esto no. Y eso sí que es así. En los trabajos prácticos intentamos hacer, por cuestión de virtualidad, unos prácticos que no fueran como los habituales, que para nosotros evaluar por semana o cada 15 días los temas para que no se desentiendan. No funciona. Federico larga preguntas, nadie contesta. Y cuando contestan son los mismos 2 o 3. No está funcionando como un práctico. Está funcionando como una reversión de lo que ya escuché. Y eso no sirve. Hay que eliminar el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es, si escucho más de una vez la clase, ya me lo aprendo. No es así. Yo puedo escuchar 10.000 veces lo mismo, pero dicho por otro. Pero escucharlo en videos 1000 veces más. Si yo no hago el trabajo de comprender profundamente desde la lectura, los gráficos, el análisis, no se me hace propio. Sigue siendo del otro que habla. Repito que van a tener que estar atentos a la clase teórica para poder resolver el práctico del final de la clase. Y en cuanto a los parciales, yo entiendo que hay gente que no va a poder tener 2 dispositivos, pero al que yo no pueda ver qué está haciendo, lo voy a sacar del parcial. Porque si tanta energía ponemos en algunas cosas, ¿cómo puede ser que no pongamos energía para que para una hora me presten otro dispositivo? Conseguir que me presten una hora otro celular, una tablet, algo. Y si no pueden, también está bien, pero rinden después conmigo. Van a rendir oral conmigo en un Meet. Le daré el link, no le estoy quitando sus derechos. Le estoy diciendo cómo nos organizamos. Nada más. Los recuperatorios tampoco van a ser iguales, van a ser orales con nosotros. Basta de total tengo el recuperatorio. No, el esfuerzo lo tengo que estar haciendo ahora, todos los días. El último esfuerzo es ir a entregar una devolución de todo eso que aprendí con mi esfuerzo durante varias semanas. El recuperatorio, olvídense que existe. Ustedes tienen que aprobar los parciales. Ustedes tienen que aprobar los prácticos. Paso de paso, las fechas de los finales que ya me las dieron y yo di el ok. Van a ser miércoles 22, no, perdón, 25. Miércoles 25 de noviembre. Miércoles 11 de diciembre.
11 horas. Allí tendremos los finales, van a rendir en un Meet con nosotros. Van a tener que hablar solos y eso no es distinto, eso fue siempre así, en presencialidad o cuando fuera. Por lo tanto, hay una instancia que es previa al tercer parcial y una post. La instancia previa al tercer parcial es, como yo vengo estudiando y haciendo mi proceso de tercer parcial, voy a poder tener un encuentro, sea conmigo, con Federico o con Winchi, para ejercitarme y saber si yo puedo devolver lo que estoy aprendiendo. Y post tercer parcial, ahí apenas obtenemos la regularidad de ustedes, de los que queden regulares, y pasamos al guaraní la regularidad, ahí ustedes van a poder tener un entrenamiento para la oralidad. O sea, los que no todos somos iguales, hay algunos que son muy duros para aflojar la lengua, hay otros que uno le dice dame un concepto de y quedan duros. Bueno, esas personas van a tener la posibilidad de entrenarse y sacarse los miedos para la oralidad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ambas instancias de final son en el mismo horario? Sí, los finales, bueno, nosotros en principio para la virtualidad habíamos pensado en, bueno, primero rendir por aula virtual un escrito, como han hecho los parciales, pero de toda la materia, y el que acredite un porcentaje de aprobación de ese escrito pasa a la instancia oral, en donde nosotros les tomaremos oral. Y después hablaremos de eso más adelante, porque si no pierde el tiempo de la clase de hoy. Pero básicamente a ustedes les tocan 3 temas de todo el programa, que lo tienen olvidado también en mirar el programa, y algunos son más generales y otros son más específicos, y ustedes hablan sobre esos 3 temas. Cuando digo generales, puede ser que diga, no sé, las células sanguíneas. Amplio tema, entonces uno va a preguntar cualquier cosa de eso. Y cuando toque un específico, como por ejemplo podría ser control de la calcemia, ya va más a lo específico y ustedes hablan de ese tema. Pero eso lo hablaremos nuevamente más adelante. ¿Otra pregunta hay? Profe, respecto al final, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Al final van los temas del programa, ponele que alguno no lo hayamos terminado de ver, ¿va igual al final? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, viste que por ejemplo, unidad 22, habíamos visto una parte y hay otras unidades que vemos como salpicado. ¿Al final van esos salpicados o la unidad completa? Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié para tomar en lo que más hincapié hicimos en clase. ¿Por qué? Porque no somos perversos. Y si bien, y que quede bien claro, nosotros podemos pedir cualquier cosa del capítulo del libro o de nuestros apuntes o visto y dado en teórico, en general, como sabemos que es muy probable que fallen, en general hacemos preguntas tendientes, sobre todo en los regulares, a preguntar sobre lo que se ha profundizado en clase. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo de un libro dado por mí, dado por otro o en otra carrera es totalmente distinto el enfoque. Entonces, nosotros tratamos de los regulares hacerles preguntas, bueno, los libres también los ayudamos en ese aspecto, tratamos de hacerles preguntas sobre lo que hemos masticado, evaluado en clases, lo cual no significa que a las cosas que hemos
pasado más de soslayo, pero que están en el libro y que hacen el entendimiento del tema, nosotros lo preguntemos. Ahora, hay partes de los libros o del libro que directamente nosotros prácticamente no las hemos tocado o abordado. Bueno, qué sé yo, profundizar en los efectos de óxido nítrico, que lo vamos a ver, bueno, que nos digan algo, fundamentalmente, por ejemplo, que sepan que es un mensajero ese gas en el músculo liso, que es importante la erección, bla, bla, bla. Bueno, listo. No vamos a ir mucho más allá. Lo que sí no podemos dejar pasar es, obviamente, todos los conceptos para iniciar el tema, las clasificaciones, los mecanismos que hemos visto, y también, por supuesto, el laboratorio, porque para eso estamos acá. Entonces, cuando hay una implicancia con el laboratorio, inmediatamente sepan que vamos a preguntar de eso, ¿no? Ni hablar cuando ya les toca como tema, ¿no es cierto? Directamente pruebas de laboratorio o determinaciones en el laboratorio. Se tienen que explayar. Supongamos, si les toca sangre, determinación en el laboratorio, nosotros hemos visto muy poco, porque no nos toca como materia, pero sí los fundamentos fisiológicos que hay. Entonces, bueno, hematocrito, BCG, van a tener que hablar, porque así lo hemos visto. Y está en el programa. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con nuestras clases, recordando Maja, que el corazón ubicado en la cavidad torácica, dijimos que está íntimamente relacionado rítmicamente con el otro sistema que es el respiratorio. Y acá se ve claramente eso. En la embriología, en el desarrollo, el crecimiento del árbol de los vasos, la angiogénesis se produce ramificándose y acompañada íntimamente por la ramificación del árbol respiratorio, que acá está en un gris o verdoso. Esto es muy importante porque el circulatorio es cerrado y va a pegar la vuelta por la parte venosa, ¿sí? Y el respiratorio va a ser cerrado, es decir, por faringe va a ingresar por tráquea, bronquios principales, bronquios de menor calibre, bronquiolos, bronquiolillos, y cerrado, o sea que el aire va a tener que ingresar y volver a salir por donde ingresó. Pero en lo microscópico, ambos sistemas, al menos desde lo que son las arterias pulmonares, se van a ramificar en conjunto. Esto va a ser importante para entender luego cómo operan en consonancia los dos. Esto hay que decirlo, porque después en lo microscópico nos perdemos de lo que pasó en lo macroscópico. Y ahora recordemos que habíamos visto a cada fibra cardíaca del miocardio con sus miofibrillas internas, mucha mitocondria, sus discos intercalares con gap junctions o uniones nexo para pasarse iones y transmitirse así las despolarizaciones de una célula a la otra. Ahora lo que estoy por entrar es justamente a ver a dónde llega una señal. Supongamos que acá está la terminación del axón de una neurona, o que desde un capilar llegó una señal humoral a la membrana de esta fibra. Lo que vamos a ver microscópicamente es un trocito de esta fibra en donde llega esta señal. ¿Cuál tiene que ser el resultado? Si estaba contraída la relajación, acá hay un sarcómero contraído y acá hay un sarcómero relajado, ¿sí? Acá están las miofibrillas de esta fibra miocárdica. Entonces, esto es la membrana de la fibra miocárdica, la membrana plasmática, y acá está el citoplasma lleno, por supuesto, de miofibrillas. En estas miofibrillas podemos ver sarcómeros, recordemos que tienen un límite, ¿sí? Y que hay
en un sostén central, que es una proteína especial, un disco proteico especial, adheridas ahí estas que son las miofibrillas gruesas, perdón, las fibras contráctiles o proteínas contráctiles gruesas, que son la miosina. La miosina tiene esta como forma de un tallo con cabecitas que se asoman, como si fuera un cepillo de esos de cabello que tienen bolitas, ¿sí? Y se llaman lo que serían las bolitas, las cabezas de miosina. Acá hay un tallo de miosina con todas sus cabecitas dirigidas en todo sentido. Acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Y si lo viéramos en 3D, serían un montón de miosinas con sus cabecitas que están buscando tocar o interactuar con la fibra helicoidal de la actina, que acá estarían en rojo, que son las proteínas contráctiles finas o de actina. Entonces, filamentos gruesos de miosina con sus cabezas de miosina, filamentos finos de la proteína actina, que se solapan o están superpuestos en la contracción. Ese solapamiento lo voy a hacer, digamos, con las manos para que se entienda. La miosina son proteínas que tienen una parte fibrilar y una saliencia que se dice son en forma de palo de golf, ¿sí? Y la cabeza de miosina. Entonces, como se ponen varias de estas proteínas, terminan haciendo un tallo gordo con muchas cabezas asomándose. Ahí aparece la forma estructural o la cuarta estructura, digamos, de una proteína funcional, cuando tiene estructura cuaternaria y varios polipéptidos se reúnen para hacer el funcional. Las cabezas de miosina están mirando al filamento fino de la actina. Y lo que ocurre es que el filamento fino de actina está a su vez tapado para que no puedan interactuar en la relajación. Cuando el filamento de actina y la miosina, es decir, el sarcómero, se baña de calcio, ocurre una modificación en la proteína que está tapando a su vez a la actina, de manera que la actina se hace afín. ¿Afín a quién? A la cabeza de miosina. Y se pegan. Pero, como hay ATP disponible, entonces el ATP permite que la cabeza de miosina, que tiene una actividad enzimática, desdoble al ATP. Por eso la cabeza de miosina es ATPasa. Desdobla ATP y obtiene energía. Entonces, el calcio permite que haya afinidad de la actina por la cabeza de miosina y se peguen. La ATPasa de esta cabeza de miosina desdobla ATP para obtener energía y entonces puede hacer ¿qué? Movimiento. Y hace esto. Y al rotar las cabezas se deslizan sobre la actina y entonces quedan deslizadas una sobre la otra haciendo la contracción del sarcómero. Y entonces, esto es lo que se observa abajo. Sin calcio o retirando el calcio, el ion calcio, se produce la relajación. Cuando el calcio es volcado en mucha cantidad y baña a lo que se llama el acoplamiento actina-miosina, se produce la contracción o deslizamiento de la miosina, traca, sobre la actina y la contracción. Esto ocurre en todos los músculos, nada más que lo que difieren es la cantidad de miofibrillas que hay y su organización. Esto es para que ya lo sepan también para músculo esquelético cuando lo abordemos. Entonces, ¿cuál es el cambio que ocurre en una fibra cardíaca, en este caso? Que en la membrana, desde el líquido extracelular e intracelular, nosotros teníamos una membrana polarizada y hay algún evento
que en este caso es un cambio de voltaje que está marcado acá con 1 y una flecha roja que despolariza la membrana. Al despolarizar la membrana y haber un cambio de voltaje, aquellos canales dependientes de voltaje que está llena esta membrana, los dependientes de voltaje, obviamente, si están cerrados se abren y si están abiertos se cierran. Los canales de calcio, en este caso, estaban cerrados. Ahí está la compuerta y este es el canal de calcio. Al cambiar el voltaje, se abren todos los canales de calcio de esta membrana y el calcio extracelular del LEC ingresa al citosol de la fibra miocárdica, acumulándose calcio que no es habitual en el citosol. Pero también es cierto que adentro de la fibra había, si recuerdan, un retículo liso transformado, que era un retículo endoplásmico muy profuso, lleno de canales de calcio, reservorio de calcio intracelular. Si ustedes recuerdan la organización que yo les mostré en la clase pasada, la membrana se hundía en lo que se llaman los túbulos T para entrar profundamente adentro de la célula y estar más cerca justamente de ¿qué cosa? De estos reservorios de calcio, transfiriéndoles el cambio de voltaje como si fuera un contagio, ¿no? Y llegando profusamente a estos reservorios que estén adentro de la célula, cerca de las miofibrillas o los sarcómeros. Entonces, despolarización, cambio de voltaje profundizado por todos los túbulos T de la célula miocárdica, haciendo que la despolarización también llegue a transferirse a los reservorios de calcio. Se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo que entre el calcio extracelular y que también venga lo que se llama un chorro, unas chispas de calcio que se llaman, de los reservorios intracelulares. La chispa de calcio dispara que todas las miofibrillas se contraigan, a la vez contrayéndose la fibra miocárdica. Y si sabemos que todo ese calcio y todo ese cambio de voltaje de la membrana, por ejemplo, por entrada de sodio y de calcio, se va a pasar a las vecinas por las gap junctions o uniones de nexo, la fibra del lado con milésimas de segundo más tarde hace lo mismo y la otra también, contrayéndose todas estas células juntas. Mientras tanto, cuando ocurrió la contracción, ¿qué va pasando? Que la membrana restituye su voltaje, se cierran los canales de calcio y entonces, ¿quiénes operan ahora? Las bombas de calcio, bombeando con gasto de ATP el calcio, guardándolo rápidamente de nuevo dentro de los reservorios. Al quitar el calcio, el sarcómero se relaja. Pero también las bombas que están en la membrana plasmática usan también ATP para bombear el calcio de nuevo hacia el medio extracelular. En este caso van a tener que usar la bomba sodio-potasio TPasa para bombear el calcio al exterior, permitiendo la entrada de sodio. Y luego sacarlo la bomba sodio-potasio para restablecer el voltaje original. Entonces, para digamos, vamos a ordenarnos así, para todos los músculos. ¿Cuándo se contrae un músculo? Cuando todas las miofibrillas de adentro se contrae la célula muscular. ¿Qué necesito para que se contraiga una miofibrilla? Que se contraigan todos los sarcómeros que componen a esa miofibrilla y a todas las miofibrillas, o sea, que todos los sarcómeros se contraigan. ¿Cuándo se contrae un sarcómero? Cuando la miosina se desplaza con sus cabezas por sobre la actina. ¿Qué necesita para hacerlo? Necesita ATP para las cabezas de miosina y calcio para que la actina se muestre afín. O sea, ¿qué necesito para que se contraiga un músculo?
calcio, ATP y una señal de contracción. ¿A dónde llega la señal de contracción? Afuera, a la membrana plasmática de la célula, que la transduce a su interior con un segundo mensajero que ¿quién es? El calcio. Siempre en la contracción muscular, sea cual sea la llegada de la señal, se transduce al interior como la aparición en el citosol de una gran cantidad de calcio que va a ser el segundo mensajero intracelular que media la contracción. Bien, ¿cómo pasamos a explicar esa señal y esa transducción a calcio? La señal es un cambio de voltaje, o sea, un cambio del potencial de membrana de reposo a potencial de acción. ¿Cómo sacamos del reposo a esa membrana? Con alguna señal que haga contraer las fibras cardíacas. ¿Qué cosa me dijeron ustedes en la clase anterior que podía hacer que se contraiga el corazón? Que es un músculo sano, pero necesita acción, dicho por el poeta Calamaro, o sea, necesita contraerse. ¿Qué señales va a necesitar? Si es un órgano involuntario, o sea que está bajo el control vegetativo, y si es autónomo vegetativo, tengo que elegir quién lo estimula, si el simpático o el parasimpático. El simpático, que a través de, en este caso, noradrenalina y adrenalina, estimula la contracción. Entonces, ¿quién puede ser la señal? Noradrenalina, adrenalina, que venga por circulación, difundiendo desde los capilares, o lo que vamos a ver que es rápido, es que lo vuelque una neurona, una terminal neuronal, libere noradrenalina sobre un grupo de fibras cardíacas. Entonces, llegada la señal, uniéndose al receptor, ¿qué hace? Deja entrar sodio, cambia el voltaje. Al cambiar el voltaje, paso del reposo al potencial de acción. La onda de despolarización corre. Al correr la onda de despolarización, abre canales dependientes de voltaje. En este caso, ¿de quién? Del calcio. O sea, primero tuvieron que abrirlo el sodio, cambiar el voltaje de la membrana, para que ahora ese cambio de voltaje abra los de calcio y el calcio desata la contracción. ¿Estamos de acuerdo entonces? A ver, los quiero ver si me dicen que sí o si hay alguna cosa que no se entendió. Bueno, lo que entendieron, bárbaro. ¿Hay alguna duda de esto? Sí, me quedan 9 minutos. Ok, entonces sigo. Esto se llama ciclo de contracción-relajación o también el ciclo de las proteínas contráctiles. Y bueno, ustedes van a decir, ¿de dónde saca el ATP la célula? Bueno, de los alimentos que absorbiste, que la célula le llegó, que lo convirtió en algo combustible fácil, como por ejemplo glucosa. Y si no, hará lo propio para que los ácidos grasos o lo que fuera se conviertan en algo combustible que dé ATP. Todas las células están teniendo obviamente ATP y calcio para la contracción, si no, no nos podríamos mover ni las vísceras se moverían. Bueno, acá está el paso por paso, que eso lo van a tener ustedes si quieren, se los dejo en la presentación. El ciclo de contracción, relajación. ¿Qué necesitamos para relajar? Sacar todo el calcio. ¿A dónde? Hacia los reservorios o en el caso del corazón y músculo liso, hacia el medio extracelular. En el caso del músculo esquelético, prácticamente no se interactúa con el calcio extracelular, se la arregla con el calcio que tienen los reservorios internos, tiene menos bombas de calcio y canales de calcio con compuerta en la membrana. Pero en liso y cardíaco, los involuntarios, se es más dependiente de la calcemia, por lo tanto, se da el calcio disponible extracelular también. Bueno. Bien. Un músculo
cardíaco se contrae siempre fuerte y lo máximo, no. Primero, es muy difícil hacer que una célula se contraiga de la nada al todo. Eso no es así. Es ningún sarcómero estimulado y de pronto todos. Eso no funciona así. En general, los músculos tienen lo que se llama tono. Tono o tono de contracción, que es una contracción parcial de algunas fibras que están algo contraídas, no al máximo, y que son las que cuando haya señal van a contraerse con mayor fuerza, pero siempre hay como un tono. Esto significa que el músculo cardíaco o liso, el que fuera, no está así, todo en relax total, sino que siempre hay mezclado microscópicamente fibras ya algo contraídas, que son las que responden más rápido en el momento de la contracción. Y a partir de allí viene la regulación. Va a venir una contracción, esa contracción puede ser más potente o menos potente. ¿Y de qué depende? Bueno, de cuánta señal ha sido liberada y que ha llegado a ese vientre muscular, esas fibras musculares, o sea, poca adrenalina, mucha adrenalina. Poca adrenalina, contracción más suave, mucha adrenalina, contracción más potente. Entonces, por eso dice Silverton acá, la contracción del músculo cardíaco puede graduarse y eso repercute o se explica a nivel molecular en el grado de cantidad de fibras y sarcómeros que tienen las células contraídas y los números de células implicadas en la contracción. Y otra cosa, los potenciales de acción, o sea, del reposo salimos a potencial de acción, pero todas las células tienen el mismo potencial de acción y la misma frecuencia para salir, no. Una célula llamada contráctil del miocardio, del músculo cardíaco, tiene un comportamiento eléctrico que cuando graficamos el tiempo en milisegundos, o sea que acá estoy en un cuarto de segundo, con respecto a el potencial de membrana medido en milivolts. Recuerden, acá está el 0, acá estoy en el reposo y acá salgo del reposo el potencial de acción. En fibras cardíacas en reposo yo estoy midiendo un menos 90 de reposo. Cuando cambio la polaridad de la membrana es porque ocurrió esto en esta subida del potencial que está marcado como 0, en donde ¿qué pasó? La señal que llegó, por ejemplo, adrenalina, se unió al receptor y cambió los canales de sodio y los abrió. Entonces, en la etapa 0, que es muy abrupta en el músculo cardíaco, no así en los otros, se abren de golpe todos los canales de sodio. Al ingresar cargas positivas, el más fuera menos dentro me cambia al revés, tengo más adentro que afuera, entonces el potencial sube abruptamente a más 20. Todo el sodio que pudo ingresar ingresó y me llego al pico acá, que es el 1. ¿Qué pasó allí? Allí se cierran abruptamente los canales de sodio. Pero como por un momento la cuestión no cambia, me quedo ahí un poquitito hasta que comienza la etapa 2. Y en la etapa 2 viene la apertura de los canales de calcio, o sea, el cambio de polaridad, lo hicieron la apertura de los sodios, entró el sodio, sube la curva, pero eso hasta que se traduce en que los canales de calcio se vayan abriendo, me lleva un tiempito. Al abrirse, hay dos tipos de canales de calcio, unos rápidos y unos lentos.
Acá se abren lo que serían los canales de calcio bien rápidos y entonces está ingresando calcio externo. Entonces, cierre de los de sodio y apertura con ingreso, aumento de la permeabilidad al calcio, que es esto, permeabilidad al ion X es PX. Entonces, en este momento aumenta la permeabilidad al calcio y el calcio comienza a entrar en el periodo 2. Están entrando más cargas positivas. En el periodo 3, perdón, en el periodo 2, con la apertura de los canales de calcio, ese cambio de voltaje de carga doble positiva hace que se me cierren lo que se llaman los canales rápidos de potasio. O sea, los primeros en responder a la entrada del calcio son los de potasio que tengan compuerta. Recuerden que hay de potasio siempre abiertos o poros, pero también hay de potasio que son los alternativos para abrir o cerrar. En este caso se van a cerrar los canales de potasio porque estoy entrando mucha carga positiva doble, que son los de calcio, y entonces se cierran los dependientes de voltaje del potasio. Al cerrar los de potasio, ¿yo qué le estoy impidiendo? Que salgan los que podrían salir de potasio expulsados por estas cargas positivas internas, que se harían repeliendo a los de potasio. Entonces, en la etapa 3 se van a cerrar finalmente los canales de calcio y se van a abrir los de potasio que sean más lentos en la respuesta, que se llaman canales lentos de potasio con compuerta. Entonces, fíjense, apertura de los de sodio, entrada del sodio violenta cambia el voltaje. Al cambiar el voltaje, comienzan a abrirse los dependientes de voltaje del calcio. Ahora entran más cargas positivas, por eso todavía no nos vamos de la despolarización positivo dentro que generaron